Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Leo en el nombre del Señor Jesús. Por la fe se radicó como extranjero. Bueno, leamos desde el 8 para contextualizar. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Diga, promesa. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Estamos hablando de Aram, de donde había salido Abraham. Antes bien, anhelaban una patria mejor. Diga, antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Leamos este texto que es determinante, el versículo 19, leámoslo bien fuerte. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Amén, amén y amén. Días atrás, tuve la oportunidad de compartir un mensaje el cual titulé La ciudad. ¿Lo recuerdan? La ciudad. No hace mucho, francamente no hace mucho, hace 15 días. Una vez terminado el culto, el pastor me dijo: pastor, está bien, ya compartiste el tema de la ciudad, esa en la cual se congrega todo aquello que se opone a Dios. Me sugirió: pastor, ¿por qué no nos compartes un tema, pero acerca no ya de la ciudad de los hombres, sino de la ciudad de Dios? Vi de parte de Dios que era muy notable que esto se pudiera hacer, y le pedí a Dios que me pidiera compartirles este tema, el cual he titulado La ciudad de Dios, una casa para sus hijos. Al leer este pasaje en Hebreos, nos damos cuenta de varios aspectos, entre ellos uno que quiero resaltar, y es que Abraham, el padre de la fe, recibió la promesa de una tierra
sin haber disfrutado jamás de la posesión de esa tierra. Hay como una incongruencia ahí. Dios le había prometido una tierra, pero no gozó de disfrutar de esa tierra. ¿Cuánto tiempo viviría allí? Tampoco sabía. Durante 100 años, y al final de su vida, la única propiedad que realmente poseyó nuestro padre Abraham fue la tumba que les compró a los amorreos para poder enterrar a su esposa Sara. Bonito esto. Y yo le quiero hacer un llamado a la iglesia en esta mañana. No vamos a perder la vista de lo que Dios ha prometido y negociarlo por las cosas de este mundo. Este mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Les confieso, hermanos, que si yo hubiese estado allí para el momento en el que Dios le hizo esta promesa a nuestro padre Abraham, yo sí le hubiera preguntado a Abraham: Padre Abraham, ¿qué estás esperando? Y hubiera dicho: ¿qué quieres recibir o cómo has entendido esta promesa que ha dado el mismo Dios? Estoy seguro que nuestro Padre me hubiera dado la respuesta: estoy esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es responsable para prometer, es responsable para cumplir y quiere que nosotros seamos responsables para anhelar, recibir y aceptar esas promesas. Entonces yo le diría a Abraham, créanme que lo digo con todo mi corazón, si lo tuviera ahí, le diría: ¿y qué tipo de promesa es esa, Padre Abraham, que Dios te ha dado? Cuéntame, ¿qué es lo que entendiste cuando Dios te habló de darte esta promesa? Realmente no se nos dice todo lo que Dios le reveló a Abraham. En la Biblia no está, pero es sorprendente considerar las implicaciones del versículo 10 de este capítulo 11 de Hebreos, que dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No dice que estaba esperando casa, carro, beca, no dice que estaba esperando fincas, no dice que estaba esperando empresas, no dice que estaba esperando nada terrenal, en el entendido de que Abraham era un hombre adinerado y que lo había dejado todo para responder al llamado del Señor. ¿Sabe qué estaba esperando Abraham desde ese momento? La ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sobre esa promesa él se mantuvo firme, como viendo al invisible. Y quiero en esta mañana, de una manera muy abnegada, rogarle su atención, como suelen hacerlo, pero más que su atención, es que almacenen esta palabra, la atesoren en sus vidas, para que no vayan a perder de vista las promesas de Dios. ¿Sabe cuál es una de las tareas que Satanás está haciendo en este momento? Siendo incisivo hasta más no poder para ver cómo nos quita la mirada de lo que Dios ha prometido. Entonces uno dice, ¿qué tipo de ciudad es esa? Esa que está esperando Abraham. Y eso solo puede referirse a una ciudad que todavía nosotros también estamos esperando. Una ciudad de la que evidentemente Dios le había hablado a Abraham. ¿Sabe cómo se llama esa ciudad? La Jerusalén celestial, la ciudad del Dios vivo.
Alabado sea su santo nombre. Si usted voltea la Biblia, quiero decir la página del capítulo 11 al capítulo 12, en el versículo 22, mire lo que se va a encontrar. Dice aquí la palabra, por el contrario, ustedes, ya eso les está hablando a usted y a mí, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. Cuando usted lee aquí asamblea, encontrará en otras versiones comunidad, pero lo notable de esta palabra es a la iglesia gozosa. A eso es lo que se refiere. Entonces, si lo hablamos en términos mucho más normales, mucho más comunes a nuestro idioma, podríamos leer de la siguiente manera: por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente, se han acercado a millares y millares de ángeles, a una iglesia gozosa. Ese gozo es el que no podemos perder, y ese gozo es el que Satanás nos quiere robar. ¿Cómo? Poniendo a los matrimonios en problemas, en conflictos, haciendo que los hermanos se peguen unas rascas impresionantes, que pierdan hasta sus pertenencias, y haciendo como las del mico, cosas que finalmente no se van a encontrar, poniéndolos a hacer cosas como decir: hoy no me da la gana de rendirle culto al Señor. Hoy no me da la gana de ir a la iglesia. Hermanos que se han enfermado para venir a la iglesia, y apenas termina el horario de culto, están paseando. Dígame si eso no es una artimaña del enemigo para robarles el gozo, que es fruto del Espíritu Santo. Matrimonios en conflicto. Estamos luchando desde otras ciudades. Me andan escribiendo: pastor, por favor, no le conocemos, no lo hemos visto, pero estamos escuchando su emisora, el programa que ustedes están dando acerca del matrimonio. Hable nomás del matrimonio. Una hermana nos daba el testimonio que se subió a un vehículo de servicio público para ir a su trabajo y llevaba la emisora, estaba oyendo el programa. Y el conductor le dice: ¿qué está oyendo ahí? Ella le explicó todo y le dijo: por favor, déjeme cómo puedo conseguir esa aplicación, esa emisora, y déjeme la dirección de la iglesia, porque yo debo ir a escuchar eso que allá están edificando. ¿Sabe cuántos matrimonios hoy están en conflicto? ¿Y cuántos están poniendo en riesgo el gozo que produce anhelar esa ciudad mejor? Así. Veía una jovencita mientras la alabanza, que dice ser deportista, pero en medio de la alabanza eso no es mostrar el gozo del Espíritu Santo. O sea que el mundo nos está haciendo más atractivos. Y cuando nosotros los pastores les estamos predicando la palabra del Señor, no crea que es para tenerlos aquí en el templo. Cuando nosotros les estamos predicando la palabra del Señor, es precisamente para que no se vayan a perder, para que no se vayan a condenar. Porque para el infierno no hay abogados. Entonces la pregunta es: ¿qué estás esperando, hermano? ¿Qué estás esperando, Abraham? Yo le hubiera dicho: ¿qué estás esperando? ¿Por qué estás viviendo en un campamento y no estás viviendo en una casa cómoda, en una casa con mucho confort, en una casa donde tengas diseñadores, en una casa con buenos cortinajes? ¿Por qué estás viviendo mejor en un campamento, en una carpa? Y le aseguro que Abraham me hubiera respondido:
estoy esperando la nueva Jerusalén, la ciudad diseñada y construida por Dios. Estoy dispuesto a esperar las promesas que Dios aquí me ha dado y me voy a quedar en esta tienda de campaña porque yo estoy seguro que lo que Él prometió, Él me lo va a cumplir. ¿Qué concluyo? Si yo hubiera tenido este diálogo con nuestro padre Abraham, hubiera sacado conclusiones tales como que la fe no es tanto eso que muchos dicen que lo lleva a uno a una elevación o a un nivel mayor, sino que la fe es esa que nos permite caminar una vida en el Espíritu y que nunca, nunca, por muchas tormentas que enfrentemos, nos va a dejar desmayar. ¿Sabe por qué no desmayó nuestro padre Abraham? Porque él tenía la fe puesta en el Señor Jesús, sin importar lo que había a su alrededor. La fe nunca sabe a dónde Dios la conduce, pero el Señor sí les garantizo que ama y conoce a quien Él está dirigiendo. Si usted tiene fe en el Señor es conocido, el Señor lo conoce a usted y por muchas tormentas que esté enfrentando, Él nunca lo va a abandonar. Al contrario, se va a ocupar de dirigirlo todo el tiempo. Había tomado el ejemplo de, ¿cuántos conocen el Castillo aquí en Medellín? El Castillo. Y ya no me dio tiempo de cambiar el discurso del mensaje que había sido elaborado desde mucho antes de que la reina Isabel hubiera muerto. Pero seguramente usted durante todos estos días va a estar viendo voluntaria o involuntariamente todo lo que conlleva el funeral de la reina Isabel y cómo nos muestran esos castillos, esos palacios. Pero voy a referirme al castillo, a aquel que hay en el poblado. Ese castillo fue construido por un señor de nombre José Tobón Uribe, hermano de don Pablo Tobón Uribe, el que se menciona en el teatro, en el hospital. Él se lo vendió posteriormente a un señor industrial llamado Diego Echavarría Misas. Digamos que fue el primer secuestrado en Colombia. La persona que secuestraron, el primer secuestrado en Colombia fue Diego Echavarría Misas. Yo he tenido la oportunidad de visitarlo por lo menos en 3 ocasiones. Este castillo millonario fue diseñado con tal detalle, con elaboración, es decir, cada cosa en su lugar. Fue diseñado con opulencia que parecía un palacio de la realeza europea, o más exactamente uno de los varios castillos que eran propiedad de la reina Isabel. Cuando ustedes van al comedor, los que han ido y si no, algún día van y verán lo que les estoy hablando, las sillas en el enorme comedor fueron hechas como para un rey. Nos decía una persona hace como 3 o 4 años que estuvimos allí, que la mera energía que consume la lámpara del comedor es más de lo que consume todo el castillo en general. Entonces ahí ustedes saben más o menos en qué consiste. Las habitaciones fueron hechas como para un rey. Entre otras cosas, la casa cuenta con una biblioteca de 2 pisos y otras especificaciones que no es el caso mencionar ahora. Esto era algo impensado para la mayoría de la gente de la sociedad en 1930, cuando fue construido ese castillo. Los ambientes cuentan con alfombras y cuadros de artistas europeos. Es realmente muy impresionante. Ahí lo tienen ustedes. Gracias, producción. Esta semana nos encontramos, mi esposa y este servidor, con una hermana de la congregación y aunque ella nos estaba dando la espalda,
toqué un vidrio, el vidrio de donde ella estaba, el lugar donde ella estaba, y ella saltó de alegría, pastores, salió y me dice: pastor, es que le cuento que el Señor me dio una bendición muy grande, me dio un apartamento y aquí ando contratando el cortinaje para ese apartamento. Y yo dije: gloria a Dios. Ahora, descritas en parte las especificaciones de este castillo construido por don José Tobón Uribe y luego adquirido por el señor Diego Echavarría Misas, en comparación con su casa y con la mía, el castillo es realmente grande. Bueno, otros ni siquiera tenemos casa propia. Usted dése por bendecido si tiene casa propia. Pero quiero hablar acerca de otra casa, nuestro futuro hogar. Esta es una casa que hace que el castillo, y cualquier otra mansión sobre la tierra parezcan una pequeña choza. Esta casa, cuyo arquitecto y constructor es Dios, no es como ninguna casa que hemos visto. Nadie ha visto esa casa. El arquitecto, repito, y constructor es alguien que nos amó, el soberano del universo, y se ocupó de construirla él mismo. Dice el versículo 10, se lo repito: porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. ¿Puede usted leer lo que está en morado y darse cuenta de lo que le estoy hablando en esta mañana? Dios es el arquitecto y constructor. Dígalo conmigo: Dios es el arquitecto y constructor. Leído este tema, este texto, es inevitable uno pensar en el libro de Apocalipsis, y en el libro de Juan, antes que nada en el libro de Juan, en el capítulo 14 de su evangelio, cuando Jesucristo les prometió a los discípulos del momento y a nosotros también, porque esa promesa está vigente, que iba a volver a la casa del Padre y prepararía un lugar para todos aquellos que creen en Él. ¿Cuántos creen en Él en esta mañana? ¿Cuántos creen en Él? Eso que le está haciendo es para usted. Él nos ha prometido que va a volver personalmente y nosotros con Él para ocupar la casa del Padre. A través del Evangelio de Jesucristo hemos recibido una invitación no solo para ir a un retiro veraniego, ni a un encuentro como el que estamos anunciando para damas, para jóvenes, para caballeros. Esta invitación es para mudarnos como parte de la familia de Dios, para ir a vivir allá del todo, no a un retiro, ni a un campamento, ni a unas vacaciones. En el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículos 1 al 3 dice: no se angustien, está diciendo el Señor. ¿Cuántos tienen angustias en esta mañana? No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí, dice el Señor Jesús. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, diga, muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Y esta promesa tan linda: así ustedes estarán donde yo esté. ¿Para qué más? Dígame, ¿para qué más? Si Él está, ¿para qué más? Entonces, en esta mañana yo quiero invitarlo a que vamos a Apocalipsis 21 para leer la descripción que se nos da de esta casa. Y debo decir desde ya que mucho seguirá siendo un misterio. Aquí vamos a leer algo, pero muchas cosas seguirán siendo un misterio. Recordemos que Dios es el arquitecto y el constructor de esta casa, y Él ha decidido que la mayoría de los detalles sean un secreto. No se nos revela todo. O llamémoslo mejor, en vez de secreto, sean una sorpresa la que Él nos tiene preparada allí. Vamos a tener que esperar para ver lo que Dios nos tiene preparados.
Espera, hermano, no pierda la esperanza, porque si Él lo prometió, Él lo cumple. Entonces, yo personalmente quiero por lo menos, algo que se consigue fácilmente en el mercado ya, pagando solo unos pesos, un dron. ¿Saben lo que es un dron? Claro que sí. Para lograr entonces una vista aérea de la ciudad. Una vista vía satélite de la ciudad. Si hoy quisiera usted o yo comprar una casa, ¿cuántos no tienen casa propia aquí? Levanten la mano. Muy bien. Ahora, pues no muy bien que no tengan casa, no. Ahora, ¿cuántos quieren tener una casa propia? Señor, tú sabes la intención que hay en el corazón de cada uno y la necesidad que hay en cada uno. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Y si está en tu voluntad, no solamente les puedes dar una casa, sino una propiedad que sea confortable para que ellos habiten como verdaderos hijos tuyos. En el nombre de Jesús yo te ruego esta petición y que se cumpla en tu buena voluntad. Amén, amén y amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, si usted fuera a comprar una casa, lo primero que haría sería querer tener una vista aérea de esa casa. A lo sumo o a lo mínimo, pide el plano de esa casa, cuándo fue construida, quién la construyó, qué materiales, qué especificaciones, qué modificaciones ha tenido. O simplemente, si no tengo para conseguir el plano, me metería a la internet y buscaría la casa vía satélite para tener un vistazo general de su terreno aledaño, o por lo menos otras, como les acabo de decir, querrían tener un dron, además saber qué clase de vecinos voy a tener. Esto es lo primero que ve el apóstol Juan de la casa de nuestro Padre Celestial. Leamos lo que dice en Apocalipsis 21:9. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me habló así: ven que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. A todo esto, este es el mismo ángel que apareció en el capítulo 17 y versículo 1 y que le dijo a Juan. Dice así: uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se me acercó y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Hace 15 días hicimos la diferencia. Una cosa es la gran prostituta y otra cosa es la gran Babilonia. La gran prostituta o la ramera representa el sistema religioso apóstata del reino anticristiano. Entonces, este ángel, yo quiero que ustedes miren que esto no lo está haciendo ningún presidente, ningún jefe de Estado. Esto es un ser celestial. Describió a la ramera como una mujer infiel que le entregó su amor y su atención al falso Mesías, al falso Mesías, es decir, al anticristo. Ya que dije Mejías, esa palabra Mejía es muy sefardí y quiere decir que proviene del Mesías. Ahora, este ángel aparece nuevamente para mostrarle a Juan la ciudad de Dios, y él la describe como la fiel esposa del verdadero Mesías, el Cordero de Dios, llamado Jesucristo el Señor. Vamos al capítulo 21, versículo 10. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada. ¿A dónde lo llevó? A una montaña grande y elevada. Y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Versículo 11.
resplandecía con la gloria de Dios. Pues para que no se pierda esto, mi hermano. Y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Mientras Juan está viendo la ciudad desde esa altura, desde arriba, la palabra griega traducida para jaspe, en el versículo 11 que acabamos de leer, nos está diciendo o nos está haciendo una referencia a un diamante. Este es un diamante supremamente costoso. ¿Y sabe por qué? Porque también Juan lo describe como un diamante cristalino. Esa es la palabra, como un diamante cristalino. De hecho, este detalle me gusta mucho. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento que encontramos la palabra griega para cristalino. La ciudad, la capital del cielo, se describe en estos versículos como si fuera un enorme diamante. Piensen esto, como si fuera un enorme diamante, sin ninguna imperfección, sin ningún defecto. Ese diamante tan grande, tan inmenso, está dando matices o destellos y reflejando la brillante gloria de Dios. Ahora, saltémonos al versículo 18, donde leemos que la muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Es decir, era un oro transparente. ¿Ustedes han visto oro transparente? Yo no lo he visto. ¿Oro transparente? ¿Oro transparente? No, no lo hemos visto. No que refleje, sino oro transparente. Que a usted le pongan un vidrio de oro aquí, que diga, vi a través de ese vidrio de oro. No. Entonces dice, la muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal pulido. Es decir, brillante, transparente. Esto nos debe causar una sorpresa muy grande. Es el hecho de que nunca hemos visto un material como este. Nunca hemos visto un oro tan puro que sea transparente. Yo nunca lo he visto. La ciudad de oro estará reflejando, destellando y brillando como un diamante mientras exhibe la gloria de Dios en su mayor expresión. La gloriosa casa del Padre Celestial ahora desciende sobre la nueva tierra. Recuerden que va a haber nuevos cielos y nueva tierra, no sobre esta tierra. Sigamos haciendo el recorrido, porque la actitud del que va a comprar una vivienda, una casa, primero quiere verla bien. Lo segundo es que quiere saber el diseño de esa casa. 2, el diseño de la ciudad. Entonces ya ahora Juan está más cerquita y se acerca para ver la ciudad un poco mejor. Él inspecciona la parte exterior, es decir, el frontis, el frontal de la casa del Padre, y en la primera parte del versículo 12 dice, tenía una muralla grande y alta, diga, una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles. Así que de verdad hay puertas en el cielo, sí hay puertas en el cielo, 12 de ellas, para ser más exacto. Y hay ángeles en cada puerta. Estoy dando este mensaje, presentándolo con temor de Dios, y quiero que usted grabe algunos detalles para que su fe no sea menoscabada, la verdadera fe. Ustedes han oído decir que la gente por burla o por fe, que Pedro está parado en la puerta del cielo, el apóstol, para decir quién entra y quién no entra. Notemos que aquí en este versículo dice que había 12 puertas, no una, todas custodiadas por ángeles. No por esos angelitos después del medioevo, cuando vino el Renacimiento y que los pintores empezaron a desbordar aún
su propia homosexualidad y feminidad y nos pintaron esos angelitos con caras afeminadas y diciendo así. No, cuando la Biblia habla de ángeles está hablando de seres poderosos, de varones de verdad, varones varoniles. Entonces, si usted se da cuenta, note que Pedro no está aquí de pie en ninguna de estas puertas. Pobre Pedro, siempre lo han relegado a estar parado a la puerta del cielo con una lista para vigilar quién entra o determinar quién entra y quién no. La realidad es que Dios ha asignado ángeles para que estén a las puertas del cielo como eternos recepcionistas o anfitriones, no para prohibirnos la entrada, sino para saludarnos y darnos la bienvenida cuando pasemos por allí. ¿Aló? ¿Sabe quién le va a dar la bienvenida al cielo a usted? Ángeles que lo harán pasar a las moradas eternas, esas que nuestro Señor prometió que iba a preparar. Y esos ángeles no van a estar así, acartonados o a veces mal geniados como se pone el pastor por circunstancias. No, ellos van a estar aplaudiéndole. Y por eso el Señor dice que el que no lo niegue a Él, Él tampoco lo negará ni delante del Padre ni delante de los ángeles. Por lo tanto, usted recibirá los aplausos de los ángeles dándole la bienvenida. Pedro, el apóstol, no es el portero. Él también es un habitante del cielo. Pero notemos más adelante en el versículo 12 que Juan dice, la segunda parte, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿A dónde estaban? Estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Cada una de las 12 puertas tiene grabada el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Ahora, saltémonos al versículo 14 y note que estos no son los únicos nombres grabados en la ciudad. Juan escribe en el versículo 14, la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, en las 12 puertas de la ciudad están los 12 nombres de los 12 hijos de Israel, pero en los 12 cimientos están los nombres de los 12 apóstoles. Quizás alguien se pregunte, ¿quién es el apóstol número 12? ¿A usted no le han preguntado esos suspicaces por ahí? Yo también me he hecho la pregunta, ¿cuál será el apóstol número 12? Recuerde que el Señor tenía 12 apóstoles, pero uno se ahorcó por traicionero, pero él fue reemplazado. Entonces, yo me preguntaba, ¿cuál será, al hacer este estudio, cuál será el apóstol número 12? O sea, el reemplazante de Judas. Déjeme decirle que estoy absolutamente convencido, y esta respuesta se la doy con toda la certeza, que ese apóstol número 12 no soy yo. Se lo aseguro, no soy yo. Y más allá de eso, no sabría decir. Repito, siempre me he planteado esa pregunta. Podría decir que era Matías, podría decir, porque ahí en el capítulo 2 de Hechos, ustedes pueden ver cómo él reunió todas las calificaciones para el apostolado y los creyentes lo seleccionaron. Anote esa cita al margen, Hechos 1:26, perdón. Pero también podría ser el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Si no es Pablo, estoy seguro que Pablo no va a estar refunfuñando por los corredores del cielo el por qué no lo seleccionaron a él. Estoy seguro de eso. Pero ¿por qué a mí no, Señor? Mira todo lo que hice, me hice matar por vos.
no lo va a estar diciendo. Lo que verdaderamente importa es el hecho que Dios está haciendo una referencia y una distinción entre Israel y la iglesia. Los nombres de los 12 apóstoles grabados en los fundamentos y los nombres de las 12 tribus de Israel grabadas en las puertas de la ciudad muestran una distinción eterna entre las 12 tribus y los 12 apóstoles. Dios quiere recordarles a los nuevos habitantes del cielo. ¿Cuántos quieren habitar allí? Él quiere recordarnos su plan que Él trazó a través de la nación de Israel y luego a través de la iglesia nacida en Pentecostés. Aquí tenemos que dejar claro, ninguna ha reemplazado a la otra. Esto es un plan trazado por Dios. Ni Israel ha reemplazado a la iglesia, ni la iglesia ha reemplazado a Israel. Me parece conmovedor y fascinante que Dios no graba versículos en los cimientos y en las puertas, sino nombres. No dice que está grabado Juan 3:16 o Primera de Juan 3:16 o el Salmo 23. Están grabados los nombres de personas. Ahora, noten, mis amados hermanos, que Juan nos informa en el versículo 13 lo siguiente. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 13. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. Hay 12 puertas, lo vemos lógico ahí. Las puertas a los 4 lados de la ciudad no están solo por motivos de decoración. Están diseñadas para entrar y para salir. ¿Para qué es una puerta? Para entrar y para salir. Hay muchas razones para creer que nuestro hogar estará en la casa del Padre Celestial, como el Señor Jesús lo prometió en Juan 14. 3. Ahora vamos a ver los cimientos de la ciudad. Si usted está interesado en comprar una casa, así como levantó la mano ahora, ciertamente buscaría, primero, una vista aérea. Segundo, por lo menos el plano o la inspeccionaría para ver de qué materiales fueron o con qué materiales fue construida esa casa. ¿Han notado ustedes el drama que están viviendo algunos conciudadanos en el sector del poblado con estos edificios? Ellos fueron y vieron esos edificios y nunca nadie les dijo que estaban mal construidos. Por lo menos hablemos de Space, eso que fue un escándalo a nivel mundial. Usted no compra una casa para decir que luego se la van a tumbar porque se le va a caer o que tiene que desalojarla. Pero también usted querría que un inspector, alguien experto en construcción, se asegure de que los cimientos de la casa sean firmes y que sean seguros. Esto es lo que Juan nos muestra en el versículo 14. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, diga 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Claro. Saltémonos a los versículos 19 y 20 para encontrar una descripción de cada cimiento. Versículo 19. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con jacinto y el duodécimo con amatista. ¿Aló? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿No se goza? Ya pues lo que papá está haciendo. Papá lo está haciendo, ya lo hizo. Y aparte de eso, nos quiere dar muchas sorpresas cuando lleguemos allí.
Entonces leemos en el versículo 19 que el primer cimiento era de jaspe, o sea, una piedra clara. Jaspe es una gema o una piedra preciosa clara. El segundo cimiento que Juan menciona en el versículo 19 es el zafiro, una piedra color azul profundo. El tercer cimiento es de ágata, una gema que puede tener varios colores, entre otros un azul verdoso o, como lo decimos por aquí muy comúnmente, aguamarina. Luego sigue el cuarto cimiento, que es de esmeralda. Su color es verde más profundo. No, ¿cómo se llama la piedra que es muy parecida a la esmeralda? ¿Circonio o circón? Circonio, bueno, no es eso, no es una imitación, es esmeralda, esmeralda. La siguiente piedra que Juan menciona en el versículo 20 es el ónice, que es una piedra blanca con vetas marrón rojizo. Luego la séptima gema es, que lo tengo en un amarillo aquí el crisólito, que es una gema color dorado o verde. Luego la octava gema o la octava piedra es berilo, que es una palabra que solo aparece en este versículo en el Nuevo Testamento, y se refiere a una piedra que tiene un color azul verdoso claro. El noveno cimiento es topacio, que puede tomar distintos colores. Probablemente aquí se refiere a un topacio amarillento. Bueno, y tiene razón, pastor, porque esto es muy importante que la iglesia lo sepa. Entonces, vamos a rogarle a producción, los que estén anotando, ya se los vamos a poner aquí con mucha calma. ¿Dónde van? Para eso ya aprovecho el tiempo y tomo agua. Empecemos. La primera es jaspe, es una piedra clara. La segunda es zafiro, que es de color azul profundo. La tercera es ágata. Esta puede tener varios colores, pero en sí resalta el azul verdoso. El cuarto cimiento, la cuarta gema o la cuarta piedra es de esmeralda. Su color es verde profundo. La siguiente piedra que Juan menciona es el ónice, que es una piedra blanca con vetas marrón rojizo. Muy bien. ¿Ya? Luego la sexta piedra es cornalina, que es una piedra roja. Luego la séptima es el crisólito, que es una piedra color dorado o verde. Váyase haciendo una idea de todo esto. Luego la octava es el berilo, que es una palabra que solo aparece, como les dije, en el Nuevo Testamento y se refiere a una piedra que tiene un color azul verdoso claro. El noveno cimiento es el topacio, que puede tomar distintos colores. Probablemente aquí se refiere a un topacio amarillento. Luego viene el jacinto, que es una gema verde pálido. Y el último cimiento es el amatista, que es de color violeta. ¿A usted no les parece muy impresionante este diseño interior? Esto es hermoso, es impresionante. Piense en esta lista, no solamente la lea, piénsela en esta lista que le acabo de dar. Qué bueno sería. Mire todo lo que la gente se pierde por no serle fiel al Señor. Aquí vemos la brillante gloria de Dios,
que va a pasar a través de estas piedras preciosas de diferentes colores. Y esto yo creo que nos va a quitar el aliento cuando veamos esto. Dios revela que va a tomar las gemas más preciosas y maravillosas de todo el universo, las que solo podemos comprar en pequeñas chispitas, en porciones muy pequeñitas, pero allí va a usarlas de manera profusa, de manera abundante, para decorar con belleza y color el hogar eterno del cual tú eres uno de los habitantes. ¿No les parece muy deslumbrante esta casa, la casa del Padre Celestial? Ahora vamos a las dimensiones de la ciudad. Otra pregunta clave cuando usted está interesado en comprar una casa es ¿cuántos metros mide? El ángel anticipa esta pregunta, así que mide la casa del Padre Celestial en los versículos 15 al 16. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2.200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. O sea que aquí Juan nos está escribiendo que la longitud de la ciudad es igual a la anchura y a la altura. Podríamos pensar que esta ciudad tiene forma de cubo, de acuerdo a estas especificaciones, pero Juan simplemente nos dice que la ciudad tiene las mismas dimensiones en 3 direcciones: longitud, anchura y altura. En otras palabras, es tan larga como es ancha, como es alta. Hace algunos días vi los diseños y la construcción de la majestuosidad de uno de los edificios más altos del mundo, que es el Burj Khalifa, que está en Dubái. ¿Sabe cuánto mide ese edificio? Tiene 829 metros de altura. ¿Sabe cuánto costó? Aproximadamente $2 billones. Sin embargo, no le llega ni a los tobillos a la altura de la casa que Dios nos ha construido. Alabado sea el Señor. La montaña más alta en el mundo, ¿cuál es? Todos sabemos, el monte Everest. ¿Sabe cuánto tiene? Tiene unos 8.8. Sí, ese es el Burj Khalifa en Dubái, mírenlo allá. 829 metros, eso es como ir de aquí a la 80 más o menos. Miren ese edificio. Ahora, ¿cuánto mide el Everest? Casi 9 kilómetros de altura. Aún así, no se acerca a los impresionantes 2.200 kilómetros de altura de la casa de oro de nuestro Padre Celestial. Miren esto. Y al Everest no sube todo el mundo. Si comparáramos estas 3 estructuras, el castillo en la ciudad de Medellín, ahora muy de moda, el castillo de Buckingham o Balmoral o los otros castillos de la reina, si los comparáramos, este rascacielos, el que acabamos de ver, la montaña más alta que la humanidad ha escalado y la casa del Padre Celestial, el rascacielos y la montaña y cualquier construcción se ven diminutos, más diminutos que un grano de arena. Es como si Dios, hermanos, levantara una casa a un nivel para comunicar así que solo Él es
el Dios vivo y verdadero de la tierra, y que el príncipe de la potestad del aire, Satanás, ya no reina en rebelión en contra suyo. Él no va a alcanzar esa altura de la casa, de la ciudad que Dios ha construido para quienes lo amamos. Dios es el Dios de toda la tierra. Dios es el Dios que está también con su soberanía sobre el aire y todo lo demás. Y Dios tiene una casa supremamente especial para que allí habitemos con Él por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.